visto ya que tenemos al medicamento en sangre que llega al órgano y que genera un efecto terapéutico tal, pues bueno, hay que entender cómo se da el mecanismo precisamente de acción. Y lo que vamos a tener aquí nosotros, pues es el proceso de la farmacodinamia, es decir, cómo se comporta el medicamento dentro de mi organismo, pero no en el sentido de metabolización, no en el sentido de cómo entra, cómo se elimina, cómo se metaboliza, más bien en el sentido de cómo está actuando, ¿ok? Entonces la farmacodinamia me va a servir para eso, para describir precisamente los efectos bioquímicos que genera un medicamento dentro de mi organismo como tal, es decir, los mecanismos de acción, ¿sí? Si un fármaco llega, se une a un receptor y genera tal o cual acción, eso es un mecanismo de acción, ¿sí? Y es lo que nosotros queremos estudiar y es más hacia la parte que nos vamos a enfocar, porque toda la parte de la farmacocinética es un área muy especializada, ¿sí? A grosso modo se lleva a cabo en los laboratorios y demás, entonces nos vamos a enfocar un poco más en la parte aplicada a lo que ustedes van a desarrollar el día de mañana, ¿sale? Pero es importante conocerlo, es importante saber todo ese proceso porque al final de cuentas todo ese proceso se está llevando a cabo con un medicamento como tal. Aquí nosotros también vamos a entender los efectos derivados a partir de la potencia, ¿sí? Que un medicamento sea más potente, ¿qué me está diciendo? Es decir, con menos dosis puedo generar el mismo efecto que el otro medicamento, ¿sí? Cuando tenemos, por ejemplo, un paciente en cirugía, pues hay diversos medicamentos inhalados, sobre todo, que son anestésicos y que yo le puedo administrar a un paciente, propofol o alguna sustancia como esta, y entonces no es lo mismo, tienden a variar en la cantidad que necesitamos nosotros para nuestro paciente. Tal vez le tengo que dar menos, tal vez le tengo que dar un poquito más, etcétera, ¿sí? Controlar todos esos aspectos. Y entonces aquí algo muy importante en la respuesta de un medicamento, de un fármaco como tal, pues es desde las dosis, ¿sí? Este hecho, y lo hablaremos más adelante, pero este hecho de la tolerancia que hemos mencionado anteriormente, si tengo un paciente con diazepam, alprazolam o este tipo de medicamentos, al cabo de un tiempo se vuelven tolerantes y necesitan un cuartito más, media tabletita más, una tableta más, y eso nos habla precisamente de que hay una tolerancia, es decir, mi organismo se está acostumbrando a este medicamento de alguna manera y entonces necesito más para obtener el mismo efecto terapéutico. Entonces tiene que ver con la dosis, ¿sí? ¿Qué implica que se cumpla o no el efecto terapéutico que buscamos? Pues un error en la medicación. Si el médico me dice, por ejemplo, te tomas una tableta cada 8 horas y yo me tomo una cada 9 o 10 horas, pues ya vimos lo que pasa precisamente con las curvas. Varían en este sentido y podemos ver una menor concentración. El apego precisamente al tratamiento es muy importante, sobre todo, por ejemplo, en antibioticoterapia o en medicamentos de uso crónico, antiarrítmicos, antihipertensivos, antidiabéticos, etcétera. Todos estos tipos de medicamentos, pues son muy importantes, ¿sí? La dosis que se administra. Cuando nosotros cortamos una tableta, estamos modificando la cantidad, ¿sí? Porque parece que no, pero estamos teniendo una pérdida y puede ser mínima, 1 o 2 granitos que vemos que caen por ahí en la mesa o donde estamos cortando el medicamento, pero ya es una pérdida, entonces puede implicar, si es un medicamento muy exacto, pues puede implicar obviamente un efecto terapéutico menor o que no lleguemos ni siquiera al efecto terapéutico, ¿sale? Después, la concentración en los sitios de acción. Y lo decíamos, puedo tener y es un ejemplo, porque hay medicamentos muy diversos y puedo tener un 100% en mi medicamento y que el que esté haciendo el efecto sea un 10 o un 100, ¿sí? Digo un 99, perdón. Eso va a variar dependiendo de la naturaleza del medicamento. Entonces, la concentración en el sitio de acción es bien importante. Obviamente, si yo tengo una concentración más alta en un sitio de acción, pues el efecto va a ser más evidente, ¿sale? No se me distraigan, chicos, porque también me distraen a mí. Entonces, eso también es muy evidente, ¿sale? Porque yo tengo cierta cantidad de receptores,
Si tengo 10 receptores y solo 2 moléculas del fármaco, pues a lo mejor voy a tardar mucho en ver el efecto. Pero si tengo 10 receptores y 15 moléculas del fármaco, pues entonces el efecto terapéutico lo voy a ver sostenido porque se van a estar liberando y va a haber espacio, perdón, va a haber 5 fármacos extra, digamos, o 5 moléculas extra que van a estar ahí eh, eh, uniéndose al receptor de manera continua. Y obviamente, pues lo que me importa observar es el efecto del fármaco. Yo me tomo un medicamento para ver un fármaco, y eso es siempre, ¿sí? No nos tomamos un medicamento para no ver una acción terapéutica. Sea cual sea el medicamento que ustedes tomen, siempre lo que esperan es ver un efecto terapéutico, ¿ok? En ese sentido, pues es el efecto. Hay que entender con esto que van a existir efectos colaterales, ¿sí? O eventos adversos, que es lo que conocemos como los efectos secundarios o como las reacciones no esperadas. Eh, un evento secundario, perdón, un efecto secundario podría ser que en la misma cajita, en el mismo empaque, el medicamento diga, este medicamento puede causar urticaria, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya es algo que se ha visto a lo largo de estudios con pacientes y demás. Entonces es algo que puede llegar a pasar. Y ok, si me da urticaria, pues ya me habían dicho, bajo mi riesgo está tomarme el medicamento, ¿no? O que incluso el médico me dice, te va a dar sueño, no te lo tomes por las mañanas o no cuando vayas a conducir porque te va a dar sueño y bueno, puede causar algo más. Y los eventos adversos son aquellos, o las reacciones adversas, son aquellas que no esperamos, que no sabemos que pueden llegar a pasar. ¿Sí? Por ejemplo, con algún medicamento, no sé, puedo tener visión borrosa y en ningún lado decía que podía tener visión borrosa. Entonces, obviamente esto puede llegar a pasar. Ya lo platicábamos y lo veíamos hace algunos días con la película que vieron, que el efecto terapéutico, en este caso del medicamento que estaba en cuestión, pues es un efecto secundario, ¿sí? Que después se vuelve el efecto principal del medicamento y que causaba otro tipo de efectos. Entonces también esa parte hay que tenerla en cuenta cuando se va a prescribir o se va a administrar un fármaco. Y entonces el mecanismo de acción, que es lo que nos compete a esta parte y en lo que nos vamos a enfocar un poquito más, es precisamente el cómo el fármaco actúa en el organismo. Podemos tener diferentes tipos de mecanismos de acción. Por ejemplo, reacción físico-química directa, es decir, está el fármaco y está una sustancia del organismo y estos dos reaccionan sin que ninguno de los dos se afecte de manera directa. ¿Ok? Puede ser una citocina, puede ser un anticuerpo, por ejemplo, con las vacunas. En las vacunas lo que hacemos es inyectar una parte del virus o del agente y posteriormente eh, generar este clic, digamos, con este tipo de proteínas, este tipo de anticuerpos, para nosotros poder generar una defensa más adelante. ¿Okay? Y suele ser una reacción local. Por ejemplo, lo que vemos aquí con los inhibidores de la bomba de protones, el clásico omeprazol, ¿sí? Nos lo tomamos y el efecto se da a nivel del estómago. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Inhibir los protones, es decir, evitar que el estómago se vuelva más ácido. Entonces, en la cuestión del pH, pues estamos aumentando el pH, pero no estamos modificando los receptores, simplemente está el receptor, se une el fármaco y se genera este efecto. ¿Okay? Se inhibe, en este caso, una bomba. ¿Para qué? Para que no se permita la salida de los protones hacia el estómago. ¿Okay? La otra es por unión del fármaco al receptor, que es en la que nos vamos a centrar un poquito más, suele ser más frecuente que hablemos de esto. Y esto nos habla de una interacción directa entre un fármaco y un receptor, que normalmente los receptores son de origen proteico. ¿Okay? Entonces tienen que recordar toda esa parte de las biomoléculas que vimos hace algún tiempo ya, donde veíamos una secuencia de aminoácidos y cuáles son los aminoácidos y cómo están estructurados. Bueno, esta estructura específica de los aminoácidos lo que va a hacer o lo que va a generar precisamente es la unión de la molécula del fármaco a cierto número de aminoácidos, que es el sitio activo, y generan un efecto esperado. Aquí es donde vemos la cascada, digamos, de reacciones, y esas son reacciones netamente metabólicas que pueden llegar a pasar, que se produzca, por ejemplo, la liberación del calcio o la liberación del sodio, y esto cambia potenciales de acción, etcétera, etcétera.
¿sí? Tiene que ver con eso. Y de los menos empleados, porque es un riesgo obviamente, pero puede llegar a pasar, es la modificación genética, ¿sí? Donde el fármaco ya actúa a nivel celular, induciendo la activación o inactivación de algún gen. Y el gen, si está activo, produce, por ejemplo, una hormona. Si no está activo, deja de producir la hormona. Y entonces esto funciona sobre todo en las enfermedades hormonales para producir o no cierto efecto fisiológico. Es decir, si se ponen, por ejemplo, las mujeres esta inyección, bueno, la inyección va a servir para producir una menor cantidad de hormonas relacionadas con el ciclo y obviamente la ovulación, y esto tiene que ver directamente con lo que está generando el fármaco. En este caso, el implante o la inyección que se ponen va directo a esa parte, ¿sale? Entonces, algo como esto es como lo que vamos a estar viendo. Ahora, para cada fármaco nosotros vamos a poder tener un efecto directamente relacionado. Aquí está, por ejemplo, una hormona esteroidea. Vean cómo entra y vean cómo la hormona esteroidea entra hasta el núcleo. Y eso es relativamente poco frecuente. Normalmente vemos acciones terapéuticas a nivel de receptores en la membrana o a nivel citoplasmático, pero es poco frecuente ver acciones terapéuticas sobre todo en células humanas a este nivel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existe cierto riesgo. Por eso a veces es tan complicado, sobre todo con los tratamientos hormonales, es tan complicado regresar a un estado basal. Sí, que decimos, oye, pero pues es que yo hace tiempo pues estaba bien, o sea, antes de tomarme el medicamento o el fármaco, pues estaba bien, y ya después me lo dejé de tomar y vienen los efectos secundarios, ¿sí? Entonces, esa parte es algo bien importante que hay que considerar, que el proceso de llegar hasta este punto, pues también es un proceso muy largo y obviamente no es la misma cantidad que está aquí a la que el paciente se administró, a la que estamos viendo actuar, porque aquí ya estamos viendo un mecanismo de acción. Específicamente, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, ¿y cómo podemos entender un mecanismo de acción basado en esto que vemos aquí? Viene, en este caso, una hormona esteroidea que se une a un receptor, se permite, en este caso, la entrada de la hormona esteroidea y esto, el complejo de sustrato receptor, implica que puede entrar. La hormona no puede entrar por sí sola al núcleo, pero si está unida al receptor, entonces sí, va a entrar al núcleo y va a generar una unión, en este caso, al ADN. El DNA va a generar un mensaje específico, que aquí lo tenemos, este va a salir, se va a traducir y aquí está nuestra nueva proteína. Probablemente que necesitábamos aquí, bueno, a lo mejor esta proteína estaba produciéndose en baja cantidad y necesitábamos que se produciera más en más cantidad, porque es lo fisiológicamente normal. Entonces el medicamento me sirve y así hay que entenderlo, ¿sí? El medicamento me sirve para reparar de alguna manera el proceso fisiológico normal. Aquí estaba dañado algo porque no se estaba produciendo la proteína en la cantidad que se necesitara. Entonces, a veces eso es lo que nosotros debemos de considerar, la parte fisiológica normal, la parte biomolecular normal. ¿Sí? Normalmente pasa esto, pero como hay esta enfermedad, en este caso, pues no hay producción de ese gen, ¿sí? O no hay activación del gen. ¿Qué hace la hormona? Activar el gen y entonces ahora sí que se produzca lo que yo necesito, ¿sale? Y entonces, pues debemos de entender esta parte de la unión de los receptores. Y aquí les pongo un video. Aquí tenemos el curare, que es pues es una toxina que va a imposibilitar la contracción muscular. Veamos aquí. Aquí nosotros lo que tenemos es una unión, ¿sí? Un espacio presináptico entre dos neuronas. Vemos aquí receptores, que serían estos de aquí, estos serían los neurotransmisores, los de color azul, estos serían los receptores, y el curare es este de color como rosado o violeta. Ajá. Entonces, si el receptor está libre, el neurotransmisor, ¿cuál es el neurotransmisor que inicia la contracción muscular? Acetilcolina. La acetilcolina. Ajá. Entonces, si el receptor está libre, pues la acetilcolina
va a poder generar todo el proceso. Pero si ponemos un fármaco o una sustancia, en este caso el curare, tapando, digamos, ¿sí? Inhibiendo al receptor, aunque se libere toda la acetilcolina que nosotros queramos, no vamos a ver contractilidad. ¿Por qué? Porque ya se detuvo, en algún punto se detuvo la contractilidad y en este caso específicamente hablamos desde el inicio, desde que el neurotransmisor ya no logró hacer clic con el receptor y no logró generar el potencial de acción. ¿De acuerdo? Entonces, es en ese sentido. ¿Ok? Normalmente así funcionan los, eh, los venenos o las sustancias de este tipo que generan una parálisis de cualquier tipo, normalmente funcionan con un mecanismo muy similar. Uh-huh. Y entonces debemos entender esa parte, cuando se da la unión del fármaco con el receptor, pues vamos a ver precisamente un efecto terapéutico. Y eso es lo normal, o eso es lo ideal, ¿sí? Que mi fármaco se una a mi receptor y que yo vea una acción terapéutica. Por otro lado, podemos detener diferentes eh, mecanismos, digamos, es decir, que yo lo que busco es que el fármaco que estoy introduciendo al paciente inhiba una acción, ¿sí? ¿Para qué? Por ejemplo, un antiepiléptico, pues en un ataque epiléptico la contractilidad está aumentada. Uh-huh. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues meter algo que inhiba la contractilidad, ¿sí? Pero obviamente tiene que ser algo dirigido, tiene que ser algo específico. ¿Por qué? Porque si yo meto cualquier cosa para la contractilidad, pues el corazón también se contrae, entonces puedo generar un efecto no deseado, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, es necesario la unión a receptores correspondientes o específicos. Cuando hablemos de receptores, que va a ser muy probablemente en la próxima clase, lo vamos a hacer de manera muy general y vamos a decir alfa receptores, alfa adrenérgicos o beta adrenérgicos o muscarínicos o nicotínicos. Y un mismo receptor puede funcionar para varias moléculas, pero normalmente tratamos de diseñar los fármacos que vayan dirigidos a un mismo tipo de receptores. ¿Para qué? Precisamente para evitar los efectos colaterales o los efectos secundarios. Si tengo un fármaco que empate con 3 tipos de receptores, por ejemplo, pues tengo que esperar un montón de efectos secundarios. ¿Por qué? Pues porque al unirse al receptor del corazón, al del hígado y al del intestino, pues al paciente sí le va a aliviar la hipertensión, por ejemplo, pero le va a dar diarrea, ¿sí? O le va a generar una obstrucción intestinal. Entonces esa parte es la que hay que entender también. Entre más específico sea el receptor, menos efectos secundarios voy a tener. No quiere decir que nunca voy a tener, porque obviamente es algo que puede llegar a pasar tanto por el fármaco como por los metabolitos, pero se disminuye la posibilidad de ver efectos secundarios y tal vez importantes. Uh-huh. Y cuantos más receptores ocupen, cuantos más receptores disponibles tengamos, mayor es el efecto que vamos a observar. Y esto es algo evidente, ¿sí? Si tienes 3 o 4 líneas de producción y tienes solamente una materia prima o una pieza, pues solo pones a trabajar una línea de producción. Si tienes 4, 20 o 30, pues pones a trabajar las 4 para generar el producto más rápido. Y entonces el efecto terapéutico o el efecto farmacológico va a depender de 4 principales cosas, ¿sí? No son las únicas, pero sí son de las principales. Primero, el número de receptores disponibles. Y ya lo decíamos, si yo solamente tengo 2 receptores disponibles y viene mi fármaco, pues a lo mejor la acción va a ser muy lenta, ¿sí? Pero si yo lo que hago es empezar a producir más y más receptores, pues veo un efecto terapéutico más rápido o mayor, que no siempre es bueno, ¿sí? No quiere decir que siempre queramos como bajarle la presión arterial al paciente hacia la de ya, sino que tiene que ser algo gradual, eso tiene que ser evaluado. El número de moléculas del fármaco, es decir, cuánto me estoy tomando. Si yo ahorita en la casa tengo, no sé, Valium, por ejemplo, ¿sí? Diazepam o este tipo de medicamentos, y me tomo un cuartito, pues sí, a lo mejor me va a tumbar y me voy a dormir en 15, media hora más o menos. Pero si me tomo el frasco completo, pues a lo mejor ya ni despierto, ¿sí? ¿Por qué? Por la cantidad tan grande y sobre todo, esto tiene que ver
con los procesos de metabolismo. Si tú pones una cantidad adecuada, el hígado metaboliza de manera adecuada. Pero si tú le pones un montón y lo pones a trabajar y aparte le avientas alcohol y avientas comida y demás, lo estás poniendo a trabajar demasiado y entonces va a tratar de hacer todo y no lo va a lograr. Entonces también tenemos que ver esa parte. La clasificación del fármaco que tiene que ver con esta parte que les decía, si son medicamentos controlados como las benzodiazepinas, pues ok, vamos a moderar la manera en la que el médico lo prescribe. Te voy a dejar 30 y en un mes vienes, te evalúo otra vez y te vuelvo a recetar si necesitas. Si no, la suspendemos, ¿ok? Pero, por ejemplo, un naproxeno, un ibuprofeno, pues no tenemos que ir con el médico por una prescripción para poder comprar este medicamento. ¿Sí? Son estos medicamentos de venta libre o de OTC, ¿sí? Que conocemos, que podemos comprar en el súper, en la farmacia, en cualquier lado prácticamente, y que no necesita una prescripción. Entonces, esa parte de la clasificación también es importante porque nos habla precisamente de qué tan controlado está y dónde va a actuar también. ¿Sale? Y obviamente el tipo de interacción en el receptor. Hay interacciones o uniones iónicas, covalentes, eh, eh, por medio de puentes de hidrógeno y demás. Entonces, esa parte también es importante. No entraremos tan a detalle, pero sí es importante que lo consideren y que lo tomen en cuenta. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos clasificar a un fármaco, a un ligando o a un sustrato? ¿Sí? Aquí también podemos llamarle sustrato. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el ligando se va a unir a un receptor, que en este caso la parte más gruesa que vemos aquí de color rojo sería el receptor. Nuestro fármaco aquí está. Entonces, si yo agrego un medicamento agonista, lo que estoy esperando es que el medicamento agonista genere una acción muy similar a la que yo necesito, fisiológicamente hablando, por ejemplo. Un paciente hipotenso, pues lo que yo necesito es subir la presión arterial de manera controlada para que eso retribuya tal vez en la frecuencia cardíaca y a su vez esto implicará frecuencias respiratorias y demás. Pero lo que yo estoy haciendo con el fármaco es suplir esta fuerza o esa cantidad de sustancia que le hace falta al corazón para aumentar esta presión arterial, ¿sí? Tal vez la frecuencia cardíaca la que voy a subir y con esto aumenta la presión arterial. O me voy directo a los vasos sanguíneos, bajo el calibre del vaso sanguíneo, aumenta presión arterial y aumenta todo lo demás, ¿sí? Vamos a verlo más adelante a detalle eso, pero es un ejemplo, ¿sí? Entonces el agonista me genera un efecto máximo y el efecto es similar al que yo tengo de manera fisiológicamente normal, ¿ok? Ahora, tenemos el agonista parcial, que es aquel que es similar, pero que el efecto es por abajo del máximo, ¿sí? Tal vez es algo que yo necesito para apoyar la contractilidad o es algo que yo necesito para apoyar la motilidad intestinal, por ejemplo. Entonces, no está haciendo todo el trabajo, sino que está apoyando, está dando una mano en este sentido, porque tal vez la respuesta fisiológica pues está más o menos bien, ¿sí? Entonces tenemos un agonista parcial. Y vean aquí, por ejemplo, las representaciones, y eso es importante entenderlo con la gráfica que nos da. El agonista, en este caso, tiene muchas posibilidades de hacer clic con el receptor. ¿Por qué? Pues porque al ser un círculo, pues entra perfectamente en el sitio activo del receptor. ¿Ok? El agonista parcial solo tiene una probabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si entra así, ya no se reconoce. Tiene que entrar forzosamente así. Si no, no va a haber reconocimiento. Si entra así, no se reconoce. Si entra así, no se reconoce. Entonces tiene una menor probabilidad. Y esta probabilidad es la que genera que el efecto terapéutico sea menor. Pero es algo controlado y es algo que se espera, ¿sí? Ahora, el antagonista lo podemos observar aquí. Tiene las mismas posibilidades del agonista, si lo podemos observar. Sin embargo, el efecto va a ser bloqueado. Si yo busco aquí aumentar
tensión arterial. Si yo me tomo un antagonista, perdón, la tensión arterial no va a cambiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ya me estoy tomando un antagonista, pues el medicamento, vamos a pensar que aquí ya se unió el antagonista, y cuando yo le administro pues ¿qué creen? Que ya está ocupado el espacio. Entonces ya no vamos a ver el efecto terapéutico de estamos viendo el efecto terapéutico de ¿ok? Y si yo agrego un agonista inverso, entonces la tensión arterial va a bajar, ¿sí? Y al final de cuentas, agonista y agonista están haciendo un mismo efecto terapéutico. Fisiológicamente están imitando a alguien, ¿sí? Entonces, este puede imitar a la hormona 1 y este puede imitar a la hormona 10, pero imitan la acción de alguien, ¿sí? De alguna sustancia endógena. El antagonista lo que va a hacer es bloquear, ¿sí? Esa es la acción de un antagonista. Bloquea, y al bloquear, ni 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 ¿sí? Que esto es lo que ocurre con los antídotos. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso, vamos a suponer que este es un veneno, porque, no sé, una serpiente me picó, ok. Bueno, a partir de del veneno de la serpiente se genera el antagonista. Sí, hay que estudiarlo. Hay que estudiar para poder refabricar en el laboratorio. Entonces, cuando yo lo hago precisamente con la mayor similitud posible al receptor. ¿Para qué? Para que cuando compitan, porque acuérdense que aquí es una cuestión de competencia, y el primero que llega es el que gana el receptor y es el que genera la acción. Si es el antagonista, ya le bloqueó el paso a este. Y si este es el veneno, este se va a ir ¿a dónde? Al metabolismo. Y si se metaboliza, se elimina. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, un veneno actuando, es porque está aquí, pegado al receptor y generando un mecanismo de acción. ¿Sí? Lo mismo pasa con los medicamentos. Cuando yo digo, ay, ya se me está quitando el dolor de cabeza porque me tomé la aspirina, es porque el ácido acetil salicílico está aquí pegado. ¿Sí? Y está generando esa cascada de mecanismo de acción. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok, ya me lo acabamos esta parte. Bueno, entonces, tenemos los moduladores alostéricos también, que estos es como digamos una llave, ¿sí? Como un switch, perdón, más bien como un switch. ¿Por qué? Porque yo puedo tener mis agonistas o mis antagonistas, sean como sean, pero hasta que no se pega aquí el modulador alostérico, que puede ser una hormona, una proteína o alguna sustancia endógena, no funciona el receptor, ¿sí? Y entonces tenemos moduladores alostéricos que aumentan la afinidad y puede ser que al aumentar la afinidad del receptor vea un mayor efecto terapéutico. Tenemos moduladores que disminuyen la eficacia del medicamento, del fármaco, de la sustancia que se está uniendo ahí, moduladores alostéricos agonistas, ¿sí? Es decir, que favorezcan una acción de un fármaco agonista, y antagonistas, que favorezcan la acción de un antagonista. Entonces, regulan, y esa sería la palabra correcta, al igual que la modulación, es que regulan la respuesta efectora de una cadena o de un mecanismo de acción. ¿Ok? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Todos? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ok. Bueno, entonces, tarea, chicos, no es para el miércoles, es para la otra semana, ¿sale? Si ya vieron la película, bueno, pueden omitir la tarea, pero van a ver esta película, por favor. Si no tienen Netflix, porque me ha pasado que me dicen, es que no tengo Netflix, solo tengo Amazon Prime y Disney Plus y tengo todas menos Netflix, ¿sale? Bueno, no hay problema. Lo que pueden hacer es que se ponen de acuerdo con alguno de sus compañeros, no para ir a su casa ni nada de esto, para por videollamada reunirse y ver la película juntos, ¿sale? Solo la tienen que ver por ahora, probablemente más adelante les encargue algo discusión, algunas preguntas respecto a esto, pero por ahora solo tienen que verla.
¿ok? No es para el miércoles, es para la siguiente semana, que ya la hayan visto, y me importa mucho porque se aborda un problema importante del dopaje, que es muy interesante la manera en que abordan en este documental. Entonces, para entrar un poquito en materia y en la parte que probablemente algunos de ustedes se van a dirigir, vamos a revisar el documental, ¿sale? No está aburrido, bueno, a mi parecer no está aburrido, de hecho está bastante interesante, pero pues procuren verlo antes de que sea la próxima semana, ¿sale? Bien, otra vez. Bueno, las dosis, las curvas dosis-respuesta que decíamos, si tengo una mayor concentración, pues el efecto puede ser más rápido, ¿sí? Pero hay que tomarlo en cuenta porque recuerden que no solamente es el efecto terapéutico, también son los efectos colaterales que nosotros podemos llegar a observar con relación directa a la concentración. A mayor concentración del fármaco, mayor probabilidad de ver efectos colaterales. ¿Ok? Y en este caso les decía, lo que queremos buscar es la dosis efectiva 50. ¿Ok? Esta dosis efectiva 50 generalmente nos va a dar el efecto que nosotros estamos esperando. Y hay que hacer un cálculo, que no lo veremos, pero hay que hacer un cálculo para determinar precisamente cuáles son los rangos terapéuticos. Aquí es complicado porque estamos trabajando con logaritmos, pero nos habla precisamente de la cantidad de fármaco que yo tengo que dar para llegar a un efecto máximo, ¿sí? Como lo podemos ver aquí. Y ese efecto máximo, pues es lo que yo estoy buscando, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo pueda al paciente administrarle cierta concentración y posteriormente yo pueda observar el efecto terapéutico que estoy buscando. Obviamente, pues hay que tener ciertos cuidados o hay que cambiar a veces hasta de forma farmacéutica, ¿sí? Por ejemplo, con el Actron, este medicamento que es ibuprofeno, pues hay de 200, hay de 400, hay de 600 y todos vienen en cápsulas. Sin embargo, el tamaño de la cápsula es mayor y eso también tiene que ver precisamente con la cantidad del fármaco, la cantidad de coadyuvantes, la cantidad de vehículos, etcétera. ¿Ok? Y esto era lo que quería mostrarles. Vean, por ejemplo, aquí tenemos un efecto analgésico, perdón. Tenemos diferentes agentes, la morfina, la meperidina, el fentanilo, ¿sí? La pentazocina, la analbufina, la naloxona, que son medicamentos que relativamente ustedes van a estar escuchando porque son analgésicos, ayudan a suprimir esta cascada del dolor que veremos más adelante, pero hay que tener cuidado también en las dosis, porque vean cómo aquí el análisis es de la dosis contra el efecto, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, aquí a una concentración aproximada de 0.1 miligramos, ¿sí? O sea, una nada, vemos ya un efecto importante del fentanilo. Si nosotros estuviéramos hablando que el efecto terapéutico está entre esto, el efecto máximo y esto, pues el que va a llegar primero es este. ¿Por qué? Porque tengo una menor concentración. Pero tal vez aquí los efectos colaterales empiezan en este punto, ¿sí? Y entonces eso es importante considerarlo. ¿Qué puedo dar? Bueno, tal vez doy un medicamento a una dosis mucho mayor, que son 10 miligramos, pero no alcanzo a llegar a los efectos colaterales, ¿sí? Entonces, eso es muy importante porque a veces las dosis y el cálculo precisamente de las dosis va a favorecer ver un efecto más rápido, pero también por otro lado podríamos ver una intoxicación, una sobredosis. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, el fentanilo se utiliza para la anestesia. Cuando vamos a un procedimiento quirúrgico, es uno de los tantos anestésicos que podemos ver. Y si yo aumento la dosis del fentanilo, suprimo, vean, aquí están los receptores mu y receptores kappa, que hablaremos más adelante de estos. Pero si yo veo esto, pues cuidado porque tengo que conocer exactamente dónde hay receptores mu y dónde hay receptores kappa. Si esto está en corazón y le pongo, ay, no salió, ¿verdad? Pero, ay, imagínense. Pero, y le doy más de esto, ¿qué va a pasar? Se va a subir y se va a detener el corazón, ¿sí? O la respiración. Entonces,
Eso es muy importante considerarlo. Las dosis son muy importantes considerarlas. Y la naturaleza, vean cómo cambian las moléculas. Cuando hablemos precisamente de un receptor y de un medicamento, no imaginen lo que yo les pongo normalmente, es una bolita y un receptor así. ¿No? Este es un medicamento, este es otro, bueno, un principio activo, ¿sí? Y vean la diversidad de moléculas que tiene. ¿Qué pasa con el receptor? Bueno, tiene obviamente compuestos, moléculas que pueden hacer clic aquí, aquí, aquí o en cualquier parte de la molécula, ¿sí? Y ese clic es el que genera la cascada o el efecto terapéutico o el mecanismo de acción que vamos a ver, ¿de acuerdo? Bien. Después tenemos las curvas dosis-respuesta, que son muy similares, esto que hemos estado platicando, pero vean aquí, y esto es lo importante, digamos, de estas curvas, cuando nosotros llegamos a un agonista total o a un agonista completo, este es el efecto máximo. Las concentraciones, aquí están, de 0.1 y de 0.01 aproximadamente para ver el efecto del 50%, ¿sí? La concentración al 50% y el efecto aquí. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que si yo doy esta cantidad de este fármaco específicamente, de este y de este, pues yo voy a obtener este tipo de resultados. Ahora, si yo no quiero que sea una respuesta, digamos, tan elevada, pues no le doy un agonista, ¿sí? Dijimos que el agonista es aquel que va a imitar ciertas cuestiones fisiológicamente que pueden pasar, ¿sí? Pero si le doy entonces un parcial, un agonista parcial, pues entonces no va a subir hasta acá y voy a ver un efecto mínimo, un efecto parcial, un efecto reducido. Y a veces es lo que se busca. No quiero llegar al máximo porque esto puede llegar a afectar a mi paciente en algún momento, entonces doy un efecto menor, ¿sí? A partir de un medicamento que sea parcial, ¿vale? Y bueno, aquí debemos de tomar en cuenta varios aspectos. Uno es la efectividad farmacológica y otro es la eficacia farmacológica, que pareciera lo mismo, pero no lo es. ¿Cuál es la condición? Que esta se da, que es, vaya, ¿cómo vemos los resultados terapéuticos o el efecto terapéutico en condiciones normales, en condiciones controladas? O sea, en un laboratorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo un cultivo celular, porque tengo un modelo, porque esto, y es controlado. La eficacia farmacológica es la que nosotros debemos de observar cuando nosotros administramos a nuestros pacientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto ocurre en condiciones ideales, tal vez en una persona sana, pero cuando estamos en la práctica clínica, estas condiciones ya no son ideales. ¿Por qué? Porque mi paciente o tiene algún hábito o tiene alguna enfermedad o toma más medicamentos y entonces empezamos a ver estas variaciones. Por eso es importante cuando ustedes hagan una valoración para la terapia que vayan a dar y contribuyan a la medicación de este paciente, conocer estas condiciones de salud, ¿sí? Y conocer el por qué. ¿Para qué toma hay un medicamento, a ver, déjenme ver, creo que era, déjenme consultar tanto. Sí, en algunos casos, en pacientes, bueno, nosotros sabemos que la metformina es un agente que contribuye o coadyuva normalmente a las personas prediabéticas, ¿sí? O diabéticas. Ajá. Pero también la metformina se utiliza, aunque no es tan conocido este uso, pero también se utiliza para el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, pues es importante saberlo. ¿Por qué? Porque si tengo un paciente que tiene esta condición y toma metformina y yo voy a hacer tal o cual procedimiento o voy a administrar tal o cual medicamento, un corticosteroide, etcétera, pues puedo llegar a generar una interacción medicamentosa entre los dos. Entonces es muy importante que no solamente hagan una valoración física, que si bien tal vez la carrera los lleva a esto, a hacer una valoración más física, también es importante conocer el contexto en el que se desarrolla mi paciente, en el cual se desenvuelve precisamente con esto.
¿ok? Y conocer también la potencia que tiene un fármaco, es decir, el grado de actividad, ¿ok? Tomar un ibuprofeno me quita el dolor, pero tomar una ketorolaco de menor concentración me quita el dolor más rápido, ¿sí? Habla de la especificidad de los receptores, habla de las cantidades o las dosis que se pueden estar observando precisamente con estos medicamentos. Y el margen terapéutico es esto que hemos estado hablando, ¿sí? Cuando hacemos nuestra curva, que decimos, este es mi rango terapéutico, ¿sí? Y aquí, cuando llego aquí, pues cuidado porque ya puedo intoxicar. Cuando estoy aquí, cuidado porque se me puede infradosificar. Entonces tengo que estar a la mitad. Pero ¿qué pasa? Pues que no siempre tenemos rangos tan amplios. Hay medicamentos que tienen rangos terapéuticos tan pequeños, tan reducidos, que hay que tratarlos con mucho cuidado, ¿sí? Generalmente, pues estos son en hospital y hay que ser muy cuidadosos al momento de la administración, al momento de la aplicación de estos. Entonces, hay que tener cuidado porque rápidamente se me puede ir la dosis para arriba y ya lo intoxiqué, o para abajo y no lo estoy dosificando correctamente. ¿Sale? Aquí está lo que les decía. El punto que llegamos aquí, esa es la concentración mínima tóxica, ¿ok? O sea, cuando ya estamos tocando este punto en la curva, cuidado porque tantito más y esto se dispara para arriba. Y esta es la concentración mínima efectiva, es decir, esta es la menor cantidad que yo le debo de dar a mi paciente o que mi paciente debe de tener en sangre, como lo vemos aquí. Vemos cómo esto es tiempo, aquí está abajo, ajá. Entonces se lo toma a tiempo cero, empieza a subir la curva y aquí vemos el efecto. Esto que estamos aquí marcando, incluso aquí dice abajo, esto que está aquí, esa es la curva del efecto, ¿sí? Es la duración. ¿Cuánto dura? 2 minutos, 30 minutos, 1 hora, eso va a depender del tipo de medicamento, ¿ok? Abajo de esto no vamos a ver efecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el efecto se va perdiendo. Aquí ya hablamos del metabolismo, hablamos de eliminación, etc. Entonces, lo mínimo, y vean cómo aquí está, este es el punto mínimo al cual yo tengo que llegar para empezar a observar un efecto terapéutico, ¿ok? Luego baja y sigo viendo hasta aquí, sigo viendo efecto. A partir de ahí, yo ya no veo un efecto, ¿ok? Y bueno, entender que los medicamentos se unen de manera reversible o de manera irreversible a su receptor. Y lo mencionábamos hace un momento, cuando nosotros tenemos un fármaco, se va a unir a un receptor y este es un proceso dinámico, es decir, se une y se libera, se une y se libera. Hay ciertas moléculas que se unen y se quedan ahí, pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Viene la degradación del ligando o la degradación del receptor o de todo el conjunto como tal, ligando-receptor. Entonces también es importante entender esto. Generalmente cuando nosotros hablamos de los medicamentos que vamos a ver más adelante, vamos a hablar precisamente de uniones de tipo reversible, porque lo que vamos a ver que se degrada solo es el fármaco, el principio activo, no tanto el receptor, pero puede llegar a pasar eso también, ¿sí? O que se recicle el receptor precisamente. Entonces, si se está uniendo de manera irreversible, el receptor ya no es funcional, ¿sí? Ya no está libre, por lo tanto ya no es funcional. Si se une de manera reversible, en algún momento el fármaco se va a despegar, se va a desprender y entonces esto va a generar que otro fármaco pueda entrar u otra sustancia pueda entrar en ese receptor y generar algún otro efecto o el mismo efecto. Y finalmente hablemos de la afinidad farmacológica, que esto tiene que ver mucho con una cuestión que ya platicábamos antes. La molécula de un fármaco está diseñada de tal manera que haga clic lo más correctamente posible con un receptor, entendiendo que los receptores generalmente son de origen proteico y que esto nos habla de que hay aminoácidos y que tienen estas terminaciones. Y recuerden los aminoácidos cuando los hicieron en su tablita en aquel entonces, hicieron los radicales.
¿sí? Y estos radicales, la parte que iba hacia abajo o hacia arriba, según lo hayan dibujado, eso es lo que queda libre, digamos, para generar este tipo de uniones. Entonces, cuando el medicamento se une, también se tiene que evaluar esta parte, ¿sí? De cuántas maneras se puede unir o con qué tanta fuerza se puede unir al receptor, ¿sí? En este caso que estamos viendo aquí, estamos viendo dos medicamentos agonistas, es decir, los dos van a hacer el mismo efecto terapéutico, tienen la misma acción terapéutica. Por un lado, tenemos el fármaco A y el otro que es el fármaco B. ¿Cuál de los dos tiene una mayor afinidad? Díganme ustedes. La, ¿Por qué? no sé, o sea, por la forma que tiene, o sea, como, supongo yo que tiene como que más formas de poder estar con el receptor. Ujú. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa de lo que están viendo ahí en el dibujo pueden decir? Está bien, sí, esa parte está bien. Y ya estamos hablando de estructura. Ujú. A ver, los demás. Tiene que ser algo dinámico, chicos. Si no quieren que esto se vuelva tedioso, tienen que participar, tienen que hablar. No pasa nada si se equivocan. Aquí estamos para eso, precisamente. ¿Sabes qué es lo que dice Monse? Tiene dos maneras de poder ligarse. Ajá, pero ¿qué más? ¿Qué otra cosa me dice que es más afín el agonista A? Estructuralmente hablando, pues tiene más de dos maneras. Que su efecto es más rápido ¿Cómo sabemos que el efecto es más rápido? por la tabla que viene ahí. Ajá, por la curva que vemos aquí. Y esto tiene que ver también con la especificidad, con la afinidad, perdón. Si ustedes se dan cuenta, y es lo que hablábamos ahorita, la concentración es importante. Este es el fármaco B, y aquí lo vemos. Uh-huh. Y este es el fármaco A, ¿sí? ¿Y de cuál de los dos necesito menos cantidad? Pues de este. En menor cantidad alcanza el efecto esperado, que es la dosis efectiva 50. En mayor cantidad alcanza el efecto esperado. Tal vez el rango anda por aquí, no lo podemos definir con esta curva, pero tal vez el rango anda por ahí. Uh-huh. Entonces también en eso me tengo que observar, tengo que darme cuenta a partir de esto. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver aquí, específicamente hablando, es qué tanto necesito darle a mi paciente para llegar al punto que yo lo quiero llevar, ¿sí? Si bien estructuralmente hablando, decíamos, este es el lado 1, 2, 3 y 4. Y tiene 4 lados y tiene 4 oportunidades de unirse al receptor, cuando este solamente tiene una, así como va y ya. Porque si viene así, ya no quedó. Si viene de lado, ya no quedó, ¿sí? Entonces, ¿puede generar el mismo efecto? Probablemente sí, y aquí lo vemos, pero vean la concentración que vamos a necesitar. Casi es el doble o triple de la concentración del A. No siempre es lo más seguro dar el A, ni tampoco dar el B. Hay que hacer un análisis porque si el rango terapéutico está aquí y yo doy esta cantidad, pues capaz de que se me pasa y ya lo intoxiqué, ¿sí? Entonces a lo mejor me va a costar un poquito más de tiempo o un poquito más de concentración, pero voy a lograr el mismo efecto. Uh-huh. Entonces aquí vemos varios conceptos, la potencia, precisamente, vemos la concentración, la eficacia del fármaco, vemos la afinidad del fármaco por un receptor, y todo esto nos debe de ayudar a entender precisamente cómo se va a comportar un medicamento en el organismo. ¿Ok? Bien, ¿dudas hasta aquí, chicos? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, esta también queda para la cuarentena, ¿verdad? Pero ya no vamos a hablar de esos temas que no queremos. Ok, y entonces déjenme detener esto para que se vaya abordando esta parte de la grabación.